Vamos entre todos a profundizar en el documento del que hablaba ayer, de la Comisión Teológica Internacional, porque realmente aprendo yo y aprendiendo lo comunico y todos lo escuchamos. Lo he leído, lo he reflexionado, he señalado unos cuantos párrafos que me parece que contenían lo esencial. El sensus fidei, el sentido de la fe como instinto de fe. El sentido de la fe del fiel es una especie de instinto espiritual que permite al creyente juzgar de manera espontánea si una enseñanza concreta o una praxis particular son más o menos conformes al Evangelio y a la fe apostólica. Fijaos que esto no es el resultado de una deliberación racional que toma la forma de el resultado de lecturas, reflexiones, silogismos. No, es un conocimiento espontáneo y natural, una especie de percepción. Esto lo hemos visto muchas veces cuando conocemos a personas. A veces tenemos una percepción. En esto nos podemos equivocar, pero a veces es cierto que existe esa percepción. De hecho, el documento pone como ejemplo a dos personas que sean muy amigas, que estén muy unidas, que se conocen desde hace muchos años y que el amigo sabe por connaturalidad aquello que es bueno para el amigo, aquello que es malo. Se trata de un conocimiento distinto del conocimiento objetivo que procede por el camino de la conceptualización y del razonamiento. Dice el documento, es un conocimiento por el corazón. Pues eso pasa también con la fe. La teología se puede describir como una ciencia de la fe, mientras que el sentido de la fe del fiel, el sensus fidei, no es un conocimiento reflexivo de los misterios de la fe, que desarrolla conceptos y usa procedimientos racionales para llegar a conclusiones, sino que, como indica el nombre sensus, sentido, se parece más bien a una reacción natural, inmediata y espontánea, comparable a un instinto vital. Es como si uno tuviera un olfato con el cual el fiel se adhiere espontáneamente a aquello que ve conforme a la verdad de la fe y evita aquello que se opone. La Iglesia Católica, y esta es una frase literal, porque es una frase curiosa, literal del documento, la Iglesia Católica debe pues estar atenta a aquello que puede decir el Espíritu por medio de los creyentes de la Iglesia, y añade, y de las comunidades eclesiales que no están en plena comunión con ella. Esto segundo lo explico. Los fieles de distintas denominaciones, por ejemplo, sentían desde hace generaciones un impulso, como algo que no era contrario a la fe, sino al revés, muy bueno, a la unión. Y mientras no esté esa unión, por lo menos a orar juntos, a trabajar juntos, a vernos, a reunirnos. La fe puede ser de momento tener algunas diferencias, pero mientras existan esas diferencias podemos amarnos y clamar al Padre unidos, y eso va construyendo poco a poco, si no de momento la unión, que también,
un cierto grado de unión, sí el amor. Aquí vemos como hay un sensus fidei, un sentido de lo que es la fe, incluso en personas que no pertenecen a la Iglesia Católica, pero que sean anglicanos, luteranos, presbiterianos. No hablo de sectas, pero dicen sí, esto debemos ir a la unidad. Incluso en las sectas podemos pensar, no, pues les enseñan cualquier cosa y ellos lo creen. Bueno, la secta cuanto más retorcida sea, más alejada de la verdad, hay un instinto que indica no, esto no es el Evangelio. Ya, pero si te lo han enseñado como que es el Evangelio, ya, pero no. Algo me dice que no. Este es un sentimiento que es lo que hace que haya grupos que predican un Evangelio distinto, sin embargo, no tienen éxito, no avanzan, se quedan en un grupito pequeño y no avanzan. Vuelvo a repetir la frase que he dicho antes, que es literal del documento. La Iglesia Católica debe pues estar atenta a aquello que puede decir el Espíritu por medio de los creyentes de la Iglesia. Fijaos que la actuación de los laicos no es meramente pasiva y la del clero activa solamente. No, formamos parte de un mismo cuerpo. Esto ponía otro ejemplo el documento, como un melómano que percibe las notas equivocadas en la ejecución de un tramo musical, así el alma percibe cuando algo se está desviando. Pongo otro ejemplo. En la Edad Media, momento en que ciertas corrupciones entraron en el clero, y el clero, pues las enseñó como algo que había que ser comprensivo, que era natural, etcétera, mezcla de lo espiritual con lo temporal, riquezas, etcétera. Pompa ya no solo en la liturgia, que si es para la gloria de Dios, sino en lo personal, y el clero es servidor de Dios, no es fin en sí mismo. Pues incluso en esa época, que duró siglos, la gente, por muy sencilla que fuera, percibía no. Por más que esto lleve generaciones, por más que digan, hay que ser comprensivos, somos humanos, no. Esto no es lo que quería Jesús. Pero si no habéis conocido a Jesús, ¿solo lo conocéis por nuestra intermediación? Pues no. Y el mismo clero se daba cuenta de que era así. Las notas que se perciben como equivocadas en una partitura musical. Aquí viene en el documento el versículo de Jesús cuando dice: las ovejas siguen al buen pastor porque conocen su voz. Un extraño, sin embargo, no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Fijaos, podría parecer, como conocen todo a través de este maestro, lo lógico es que sigan ciegamente lo que dice este maestro. Pues no, las ovejas conocen la voz del buen maestro. Y si un maestro inferior, un pastor inferior dentro del rebaño, un servidor del pastor, enseña otras cosas, no, esto no conjuga con lo otro. Como veis, este tema es muy interesante y no es un asunto teórico, y es complejo,
Porque nos estamos moviendo aquí todo el rato entre el polo del subjetivismo, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, y el polo de lo objetivo, lo que se enseña, lo que se da, lo que viene a través de la intermediación. Lo eclesial entendido a través del clero y lo eclesial entendido venido directamente del Espíritu Santo. Están esos dos polos. Uno puede irse hacia un lado y caer en errores, otro puede ir hacia otro lado y también caer en errores. Hay que tomar las palabras del concilio cuando habló del sentido de la fe, pero no explicó demasiado tampoco. Este documento sí. Hay que entenderlas en lo que dicen de un modo sencillo, sin problematizar. Y así sí que se aprende este aspecto del que hemos hablado ayer y hoy. Bueno, por hoy yo creo que es suficiente. El documento seguía, pero no se trata de que en un sermón se diga todo. Pienso dedicar algún sermón más a este aspecto tan bonito, a este aspecto que pone a los laicos en una posición tan noble, y no solo de un modo pasivo. Los laicos como receptores auténticamente de una enseñanza que viene del Espíritu Santo, pero no solo para inspiraciones particulares para su vida personal, sino como piedras de la Iglesia, piedras de la Iglesia. Y por eso no es teatro cuando yo muchas veces a las personas con las que puedo les pregunto, les pido su opinión. ¿Cuántas veces, en caso de duda, el diálogo, la opinión, la confrontación de distintos pareceres, la verdad surge? ¿Cuántas veces? Habíamos dedicado hace ya un mes o algo así unos sermones a la sinodalidad. Esto está en relación con la sinodalidad. Y aunque pueda parecer una cuestión teórica, sirve tanto para la vida de un convento como para la vida de la Iglesia. Porque cuando tantas veces algunos dicen, no, la Iglesia está muy mal, al final vamos a ser la Iglesia 400 personas escogidas, puras, que viven en unas grutas de un desierto. Pues no, lo siento, pero no. La Iglesia es católica, universal. Mientras no haya un cisma, una rebelión contra los pastores, contra la enseñanza verdadera del depósito de la fe, mientras se permanezca inserto en ese árbol, hay una acción del Espíritu. Esa idea de la Iglesia como unos poquitos y todos están equivocados, no es católica y se difunde mucho, pero eso no es católico, porque católico es universal. ¿Qué piensan todas las iglesias del orbe? Repetían los antiguos, como dije ayer. Así que este aspecto teórico se nos muestra como útil para nuestra vida espiritual. Me escribía hoy un email un chico joven buenísimo que va a muchos monasterios, que hace oración, que le gusta estar de retiro espiritual, pero que vídeos de YouTube le llevan a pensar, no, todo está equivocado, todo está mal, los obispos estos, los obispos otros, y después de días de intentar que cambie de opinión, decía, bueno, es verdad, quizás la verdad está en la visión moderada de Jesús, que es la que defiende la Iglesia, no en radicalismos individuales. Que todos nosotros en esta reflexión entendamos la gran obra de Dios viva que es la Santa Iglesia Católica.